y ha realizado también cursos sobre terrorismo yihadista en el 2016 y el delito medioambiental en el 2018, y también en lingüística forense. Bueno, Antonio, gracias. Un aplauso para Antonio García. Y vamos a ver a uno de los malos mayores. Adelante. No sé si se escucha. ¿Se oye? Ahora sí. Ahora se me escucha, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, pues vamos efectivamente a ver, como dice bien Pedro, uno de los malos malotes. Yo en esta conferencia he juntado esas dos pasiones que les ha comentado Pedro Amorós, la criminología y el misterio más paranormal, más parapsicológico, más relacionado con el esoterismo, el ocultismo, y he titulado la conferencia Jack y el ocultismo, o, para que sea mucho mejor recordada y mucho más sencillo, a ver dónde estoy, Crimen y ocultismo, la visión mítico-esotérica de los crímenes de Jack el Destripador. ¿Vale? Puede quedarse con el título que quiera. Bueno, antes que nada, a mí me gustaría saber si ustedes conocen al personaje. ¿A quién le suena por lo menos? No es necesario que se quieran escribir una tesis o que me cuenten detalles. Simplemente, ¿a quién le suena Jack el Destripador? Levanten la mano, levántenla bien, porque los de atrás si la levanten así no la ven. Bien, bueno, parece que prácticamente casi al 100%. ¿Cuántos saben, levanten la mano por favor, cuántos saben cuántos asesinatos cometió Jack el Destripador? ¿Cuántos cometió? Voy a ponerles una cifra para que, por si ustedes tienen alguna percepción. Voy a darles 3 opciones: 5, 9 o más de 10. ¿Quiénes creen que fueron 5? ¿Quiénes creen que fueron 9? ¿Quiénes creen que fueron más de 10? Un montón. Bien, vamos entonces ya con la conferencia. Ya veo más o menos cómo conocen al personaje, Jack y el ocultismo. Bueno, pues la primera de las cuestiones que vamos a ver efectivamente es quién fue Jack el Destripador. Sobre esto voy a pasar más o menos rapidito porque vamos a ir, como siempre al final falta tiempo, pues vamos a ir directamente al meollo de la cuestión de manera un poquito rápida. Así es que, sin embargo, me disculparán o me frenan ustedes. Bien, Jack el Destripador es el alias por el que conocemos a un señor que puede considerarse el primer asesino en serie de la historia. No es que no hubiera habido antes otros, que los hubo. Generalmente eran criminales de guerra, como Gilles de Reis, por ejemplo, o no puede exactamente hablarse de un asesino en serie tal y como lo conocemos en la concepción moderna. La concepción moderna de asesino en serie la fijó un agente del FBI, un perfilador del FBI, uno de los que inventaron, digamos, el perfil psicológico, bueno, es una persona que comete varios asesinatos, más de 2, y con una cadencia entre ellos, es decir, un paso del tiempo. Generalmente no conoce a sus víctimas ni sus víctimas se conocen entre ellas, y eso es lo que conocemos hoy por asesino en serie. Yo creo que esa definición más o menos todos, por las películas, aunque sea, la tenemos clara. Y el primero de la historia que constatamos y que hay documentación que actuó de esa manera fue Jack el Destripador. En todo esto todo lo tendríamos que poner con pinzas porque hay un pequeño detalle que es muy importante cuando hablamos de Jack el Destripador, y es que jamás se le capturó. Con lo cual todo lo que hablemos lo tenemos que poner, como digo, con pinzas, porque no sabemos realmente si lo que estamos hablando es la realidad o no. Podemos hablar de algunos aspectos muy reales, evidentemente. Hubo mujeres asesinadas, eso está claro, pero podríamos incluso dudar si los cometió el mismo sujeto. Y de hecho, los crímenes del Destripador se enmarcan en una serie de 11 crímenes que se cometieron en Whitechapel, en el East End londinense, en 1888, o para ser exactos, esos 11 entre febrero de 1888 y febrero de 1891, en 3 años. ¿De acuerdo? Sin embargo, a Jack el Destripador solo se le atribuyen 5. Me preguntaba por los canónicos.
efectivamente, esos son llamados las víctimas canónicas de Jack. ¿Por qué canónicas? Bueno, ahora lo vemos. Más que nada, por situarlas, estas 5 víctimas fueron las 5 víctimas que conocemos como las víctimas canónicas, las que se atribuyen casi por todos los autores, casi sin duda, a la misma persona, al mismo asesino. Esas 5. Pero como digo, se enmarca en un marco más extenso de 11 asesinatos en total, algunos bastante dispares, y otros autores pues de vez en cuando añaden algún nombre a esta lista o incluso sustraen algún otro. Pero generalmente, como decimos, y nosotros nos vamos a quedar con eso, 5 asesinatos, solo 5, ni 9, ni más de 10, fueron los asesinatos canónicos, las víctimas de Jack el Destripador. Todas ellas prostitutas, todas mujeres, todas prostitutas, entiéndase, a la manera de la prostitución como se ejercía en 1888, porque actuó solamente en escasamente 2 meses y medio. Fueron el tiempo en que Jack el Destripador mató a esas 5 mujeres. Y digo entiéndase porque no es la prostitución como la comprendemos ahora. Muchas de ellas no eran prostitutas asiduas, habituales. Se prostituían ocasionalmente porque venían de una extracción social muy baja y muchas veces no tenían otra posibilidad para conseguir ese dinero. Bueno, ¿y qué puñetas tiene que ver el ocultismo? He puesto eso. Bueno, ¿qué tiene que ver el ocultismo en todo esto? Estoy hablando de asesinatos, de criminalidad. Bueno, 1888, quédese con esa fecha. Estamos hablando de la época victoriana, de la reina Victoria, en Londres. Estamos hablando de la época de Sherlock Holmes, ¿vale? Para entendernos todos. Y estamos hablando del siglo XIX. El siglo XIX en Francia y en Londres es absolutamente apasionante. Apasionante, lo digo en serio. La historia la historia social, sobre todo, de ese siglo, de esa época, bueno, pues no va a dejar de sorprendernos. Pero una de esas características es que yo creo que no se puede entender, el siglo XIX no se puede entender sin hablar de ocultismo, sin hablar de esoterismo, sin hablar de escuelas secretas, la masonería, todas estas cosas. Sin ellas no se puede comprender el siglo XIX. Y sobre todo, el modo de vida de la clase burguesa, la clase más ociosa del siglo XIX. Ocurrieron todas estas cosas en el siglo XIX en relación con el ocultismo y el esoterismo. No las vamos a nombrar, pero algunas de las más famosas, pues por ejemplo el nacimiento del espiritismo tal como lo conocemos, el espiritismo kardeciano, la creación de la Golden Dawn, la creación del Magic de Aleister Crowley, de quien después hablaremos, o la publicación de Dogma y Ritual de la Alta Magia de Eliphas Levi, que fue uno de los libros, y sigue siéndolo, uno de los libros básicos para estudiar la alta magia o magia ritual en los últimos tiempos. Incluso el tarot nació un poquito antes, en 1781, que tienen la fecha. Un señor, Kurt de Gébelin, se le ocurrió la idea de que esas figuras que aparecían en el juego de tarot de las cartas pues estaban relacionadas con símbolos egipcios y representaban todo un sistema adivinatorio. Y a partir de ahí echamos el tarot como tal, como adivinación. Y todo esto pasa pues un poquito antes del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XIX. Claro, ¿cómo se iba a sustraer esa personalidad de Jack el Destripador que llenó periódicos y periódicos, luego lo veremos, de todo ese peso del ocultismo? Pues no lo hizo. Vamos a ver 3 cosas, podríamos apuntar más, pero quizás las 3 principales en las cuales el ocultismo está relacionado con Jack el Destripador. Esas 3 que ahora vamos a ir desarrollando. La fabricación de un fantasma. Fueron los periódicos los que fabricaron a Jack el Destripador. Así de claro. No es que no existiera, ¿vale? Pero el mito de Jack el Destripador lo hicieron los periódicos. Los tabloides, esos periódicos sensacionalistas, la prensa amarilla, que nacieron muy poco antes de Jack el Destripador y que con Jack el Destripador pues tuvieron abono más que suficiente
para vender y vender y vender, que al fin y al cabo es lo que les interesaba. No dejes que la realidad te estropee un buen titular. Era el lema de Randall Hearst, pero se podía aplicar perfectamente a esta prensa amarilla de la que les estoy hablando. La prensa lo que hizo fue unir tres asuntos que sí que eran reales, tres cosas reales, tres hechos incontestables, y reunirlos en uno solo, como si fueran el mismo, y crear un cierto personaje inquietante. Después del asesinato de Polly Nichols, la primera de las víctimas canónicas de Jack el Destripador, se comienza a fabricar este personaje uniendo lo siguiente. Para empezar, una señora asegura que esa noche ha oído a una mujer correr calle abajo, muy cerquita del lugar donde encontraron el cadáver, diciendo asesino, asesino. Pero nadie la perseguía. No escuchó a su perseguidor. Esto ya, pero como cambias. Estaba huyendo ¿de qué? De alguien silencioso, de alguien que no hace ruido. Bien, probablemente eso es cierto, es decir, existió ese caso, una mujer pasó por esa calle a la hora que esta testigo dijo, pero no tiene nada que ver con el crimen de Polly Nichols. Al mismo tiempo, a esa hora, 2 horas antes del asesinato de Polly Nichols, con lo cual no tiene nada que ver con ella, se estaba cometiendo otro asesinato en otro lugar que ha investigado otro autor y que probablemente sea eso al que se refiere esta señora. Pero bueno, no importa. A la prensa amarilla no le importaba que tenía un testigo que decía que había oído a una víctima y que sin embargo el perseguidor era absolutamente silencioso. También da la casualidad de que estaba en los teatros triunfando impresionantemente la obra Jekyll y Hyde, que imagino que les sonará a todos, donde un afectuoso y empático médico, además muy atractivo, al que todas las señoras quieren que le atienda a ese médico, pues inventa un elixir que se lo toma y se convierte en una especie de gorila humanoide muy feo, que va matando prostitutas. Casualidad, que estaba triunfando en los teatros. Hyde obedece a uno de los patrones que uno de los primeros criminólogos contemporáneos, el señor Lombroso, trazó de los asesinos. Él pensaba que había diferentes tipos de asesinos y que eso se reflejaba en la fisionomía de estos asesinos. Y uno de esos patrones encajaría muy bien con Hyde, o encajaría muy bien, como vamos a ver, con el monstruo creado por la prensa. Y la tercera cosa que se unió fue las Reaper Gangs, las bandas que se aprovechaban muchas veces de estas mujeres, de estas prostitutas, y les robaban el dinero. Muchas veces estas prostitutas se prostituían sin que sus maridos conocieran lo que estaban haciendo. Entonces era muy fácil de chantajear, y otras veces simplemente le tenían que enseñar una navaja y decir, oye, lo que has hecho esta noche para mí. Había bandas que se dedicaban a eso, y había también personas individuales que se dedicaban a eso. La prensa lo juntó todo, agitó la coctelera, y le salió un personaje llamado Leather Apron. Leather Apron lo describe así la prensa, delantal de cuero para todos. Mide 1,70 de altura, lleva una gorra oscura, cuello inusualmente grueso, el pelo negro, delantal de cuero siempre, permanentemente, para que no les salpicara la sangre, expresión siniestra, ojos pequeños brillantes, la sonrisa no tranquilizadora, es repelente. Lo están leyendo ahí. Nunca ven ni advierte su presencia porque no se oyó al perseguidor. Hay que mirar en las sombras porque está ahí seguro, en las sombras camuflado, una presencia absolutamente silenciosa. Bueno, todo esto terminó con un señor en la cárcel, un señor llamado John Pitzer, al que acusaban de ser Leather Apron, delantal de cuero, y porque él siempre lo llevaba, efectivamente, y porque efectivamente también había atemorizado a una prostituta, de las que era muy asiduo, y aparte era totalmente silencioso. No se le oía a este señor andar, porque llevaba zapatillas de andar por casa. Siempre llevaba pantuflas. Bueno, todas esas coincidencias hicieron que la prensa atacara a este señor, al que después tuvieron que exonerar porque se probó fehacientemente y además casi enseguida que no tenía nada que ver y que tenía una portada perfecta. Pero bueno, ya ven que la prensa fabricó esa especie de fantasma, ¿no? de asesino extraño, misterioso, con ciertas peculiaridades o poderes casi mágicos. La segunda de las cuestiones es la conspiración masónica.
Los masones, cómo no. Una de las teorías quizás más conocidas de todo el universo, Jack el Destripador en relación con el ocultismo. Ha inspirado cómics, películas, libros. Una película creo que estaba hablando Pedro precisamente. Bueno, veamos cómo fue cobrando forma esa conspiración. Todo comenzó de nuevo con un artículo de prensa. Thomas Stowell publica un artículo en el cual habla de una conspiración. Efectivamente, una conspiración en la cual alguien, sin decir el nombre, pero afín a la familia real, pues se enamoró de una prostituta y para ocultar todo, pues la Casa Real manejó, era todo un poco ambiguo. Pero a raíz de Stowell, a raíz de ese artículo de Stowell, se hizo una serie en la BBC, Jack the Ripper, en la cual dos detectives, los detectives que realmente no lo eran dos actores interpretando a dos detectives, ¿vale? Pues van desgranando esa historia de Stowell, ¿vale? La serie se convierte en un libro y el libro después es leído por otro periodista que decide sacar de más partido, Stephen Knight, y ese libro es La madre del poder. Stephen Knight publica de Jack the Ripper, The Final Solution, no está traducida al castellano de momento, pero lo pueden ustedes leer en inglés y creo que está además ahora a $2 y pico en Amazon, o sea, muy, muy barato. Como digo, pues de aquí, de The Final Solution, que fue un bombazo, un exitazo editorial, pues viene casi todo lo demás. ¿Y qué contaba Stephen Knight? Pues Stephen Knight va a entrevistar a un señor que dice ser hijo de Walter Sickert. Walter Sickert es un pintor de la época de Jack el Destripador. De hecho, es uno de los sospechosos de ser Jack el Destripador, según Patricia Cromwell, que es una autora de novelas de misterio, que se gastó toda su fortuna en comprar los cuadros de Sickert y tratar de probar que era el Jack el Destripador y todas estas cosas. Pero bueno, esa es otra historia. El caso es que Walter Sickert, pintor, tiene un hijo y ese hijo cuenta toda esta historia al periodista, a Stephen Knight. ¿La historia cuál es? Pues la historia es la siguiente. Voy a sacar la chuleta porque tiene su miga. Verán ustedes que es más o menos como una... si han visto las telenovelas estas de mediodía alguna vez, de Antena 3 y demás. Es una cosa. Bueno, esta señora es... ya me he adelantado yo. Esta señora es la princesa Alexandra. La princesa Alexandra, que es princesa, evidentemente, de la familia real, tiene un hijo que es heredero al trono y que se llama el príncipe Albert, o Albert Victor, y que es duque de Clarence. Este señor. Para intentar sacarle algo de provecho y sobre todo algo de sensibilidad a este muchacho, la madre dice: oye, pues te vamos a presentar a Walter Sickert, pintor, para que te enseñe a pintar y te enseñe, ya de paso aprendes un poquito de sensibilidad y demás, ¿vale? Y le presenta a Walter Sickert con un exitazo tremendo, se hacen amigos y además el príncipe conoce a una de las modelos de Walter Sickert, esta señora. Dirán ustedes, modelos, bueno, estos tampoco los colores, ¿no? Se llama ella Anne Elizabeth Crook. Anne Elizabeth Crook enamora al príncipe Albert Victor y, claro, hay una pequeña pega. Ella, primero, no es de la familia real, de ninguna familia real, y dos, es católica. Y esto podría ser poco comprendido y mucho menos en la época en la que estamos hablando. ¿Qué hacen, por tanto? ¿Se separan? No, porque no lo hacen fácil. Vamos a ver, se casan. Lo que hacen es casarse con dos testigos, uno de ellos Walter Sickert, y la otra, una tal Mary Jane Kelly.
quinta víctima de Jack el Destripador, amiga de la modelo Annie Krug. Para liarla más todavía, resulta que tienen una hija nacida de ese matrimonio que para la familia real es un escándalo. Y ahí es cuando se entera la familia real. Se entera la princesa Victoria, Lord Salisbury, el primer ministro. Dicen, esto no puede ser, esto puede ser un escándalo, como se entere la gente, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a encargarle a un sicario, a un amigo, el doctor Gould, que es el médico de la familia de la Casa Real, ¿vale? Que este hombre lo resuelve todo, y vamos a encargarle que arregle el desaguisado este. Entonces llaman al príncipe Alberto, le dicen, tú ven para acá, te vamos a llevar fuera al extranjero y te vamos a meter en una institución y tal, y de vez en cuando te vamos a sacar por ahí para que hagas alguna aparición pública y demás, pero te vamos a sacar de Inglaterra, ¿vale? Por lo menos de Londres. Y el doctor Gould se va a encargar de esta mujer, de la Annie Krug, se va a encargar de ella, firmando un pequeño certificado de que está volada perdida, la mujer está pobrecita, está afectada de una enfermedad mental muy grave, y la vamos a internar. Y además, si así dice que se ha casado con el príncipe Alberto y tal, pues tampoco hay peligro, porque es que la pobre mujer está mal de la cabeza. Y eso es lo que hicieron. Pero claro, ¿qué pasa con la hija? Pues la hija resulta que la esconde Mary Jane Kelly. Esconde a la hija del matrimonio. Al principio solo la esconde, pero después con 3 amigas suyas, las otras 3 víctimas de Jack el Destripador, salvo una que fue por error, según dice el propio libro, nos vamos a ir el tiempo contando, no le voy a contar los detalles, pero bueno, la otra de las víctimas, concretamente la tercera de la serie, Liz Stride, pues simplemente era un error porque utilizaba también el apellido Kelly y alguien la confundió con Mary Jane Kelly. Eso es lo que dice la tesis de The Final Solution. El caso es que Mary Jane Kelly dice, bueno, pues al principio yo acojo a la niña, me la quedo, la escondo, y luego dice, pues si estos están haciendo tanto esfuerzo para ocultarlo todo, pues a lo mejor me pueden dar un dinerito y yo ya salgo de pobre. Así es que se buscó a 3 amigas, no se justifica muy bien porque se buscó a 3 amigas, podría haber hecho ya sola, pero el caso es que se busca a 3 amigas para intentar chantajear a la Casa Real. ¿Cuál creen ustedes que fue la solución de la Casa Real del señor Lord Salisbury, primer ministro? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien se lo imagina? ¿Pero quién la mata? Pues el doctor Gould, efectivamente, el conseguidor de la Casa Real. El doctor Gould se liquida aquí a todas, y aquí primero paz y después gloria. Y se ha acabado. Esta es la conspiración, que además es conspiración masónica porque tanto el doctor Gould como Lord Salisbury, como además los 2 comisionados, el alto comisionado de la policía y el subcomisionado de la policía, son masones, y por tanto todo esto se cuece en los círculos masónicos, esa solución, y se tapa desde la policía porque todos son masones. Bueno, bien, pues todo esto está muy bien, pero es que no tiene ni que ver. El doctor Gould por entonces tenía una parálisis que no podía moverse, de hecho abandonó la medicina, estaba muy mayor y por tanto no puede ser el asesino de nadie. Es verdad que el comisionado de la policía, el alto comisionado de la policía es masón, pero no es cierto que lo sea ni el doctor Gould, ni Lord Salisbury, ni muchos de los que el libro asegura que son masónicos y están dentro de la conspiración. Segundo, no hay tampoco ningún tipo de prueba, absolutamente ninguno, de que Annie Krug entrara en ninguna institución mental. Sí es cierto que estuvo en hospitales, pero no por esa enfermedad, sino por una enfermedad física. Tampoco hay ninguna prueba de que se casara con el príncipe Víctor, tampoco hay ninguna prueba de que a Víctor lo sacaran de Londres. Estuvo en varios eventos reales de la Casa Real en esa época. Es decir, las pruebas son abrumadoras en contra de esta teoría, que sin embargo es la teoría, como decimos, más popular, más conocida de todas las que ha habido nunca. De hecho, bueno, aquí está la quinta en cuestión, la quinta mujer en cuestión, Liz Stride, que murió, como decimos, por error, ¿vale? También la eliminó el doctor.
Bueno, decíamos que esta era la teoría que más había tenido éxito porque en este ensayo, The Dial of Jack, que es un ensayo de casi 1000 páginas, se aprende muchísimo sobre masonería, se ve masonería en todo, incluso en la forma de colocar las vísceras después de matarlas y de asesinarlas alrededor de la víctima. Yo he preferido no ponerles aquí ninguna fotografía de las víctimas de Jack el Destripador como víctimas, las han visto en la diapositiva anterior como amigas de Mary Jane Kelly, pero he preferido no ponerles el resultado de la operación en cuestión del amigo Jack. Pero, bueno, pues como digo, aquí se ve masonería por todas partes, ¿vale? En The Dial of Jack. Muy entretenido el libro, si se quiere leer, sí que está traducido al castellano, pero bueno, es un trocho interesante. Y muchísimas otras, desde novelas, otros ensayos como The Reaper and the Royals, novelas como las de Anne Perry y por supuesto el famoso cómic From Hell, del cual sacaron la película protagonizada por Brad Pitt, que a lo mejor han visto algunos de ustedes. Patricia Cromwell, ahí está también, que pensaba que era Walter Sickert, el Jack el Destripador, o incluso una película, esta muy recomendable, la verdad, que es Asesinato por Decreto, donde Sherlock Holmes se enfrenta a Jack el Destripador. Es totalmente fantástica, pero como película está muy bien. Vamos al tercer y último, vamos mal de tiempo, como siempre, pero voy a intentar hacerlo breve y sin perder demasiado tiempo. La tercera parte de nuestras consideraciones, los ocultistas contra Jack. Vamos a hablar solo de dos, para hacerlo corto. El Dr. Lees y el de más acá es el señor Aleister Crowley. Les prometo que en mi ordenador se ve en otro color, pero no hemos conseguido mejorar la resolución del color en la pantalla. Pero bueno. Bien, el Dr. Lees era un médico, perdón, era un espiritista, era un científico, era un medium muy reputado. Y este señor un día, bueno, pues también se publica, en este caso en este diario, en el de Chicago Times, publica una historia donde dice que Lees tuvo varias visiones de los asesinatos durante años. Tuvo visiones de los asesinatos de Jack el Destripador, que no fueron 5 para él, fueron 227, porque los tuvo durante muchísimos años. Finalmente iba con su mujer en un autobús, en lo que ahora sería un autobús, y de repente un señor se sube al autobús, el doctor Lees se pone tenso y dice a su mujer: oye, ese es Jack el Destripador. Se baja detrás de él, en la parada que el otro se baja, dice: ese es el que he visto yo en mis sueños, es Jack el Destripador. Se baja detrás de él, le para un policía que se encuentra en el camino y dice: ¿qué es ese Jack el Destripador? Y el policía le dice: ¿por qué? Lo he visto en mis sueños. Y el policía dice: vale, acompáñame a comisaría, que le vamos a internar en un... Bueno, no le creyeron, su mujer también se rió de él. Él estuvo haciendo varias visitas a Scotland Yard durante muchos años. Dice: oiga, que sé quién es, que le he seguido hasta su casa. Y hasta que al final, pues después de varios asesinatos, convence a la policía y se encuentra con que efectivamente hay un médico que es Jack el Destripador. Bueno, pues hemos arrugado la hoja porque nada de esto es verdad. Es un invento del periódico. Solamente consta documentadamente que una vez el doctor Lees acudió a Scotland Yard diciendo: oye, si os puedo ayudar, que soy vidente, pues me lo decís. Y le dijeron: vale, sí, pues váyase a casa, que ya, si eso ya le llamamos. Aleister Crowley, yo creo que no hace falta que le presentemos, con lo cual, bueno, pues voy a ir muy rápido sobre esto. Mago de la Golden Dawn, que después se salió y se hizo su propio sistema de Magic en la Abadía de Tene. Bueno, pues este señor, también por un periodista, en este caso del Pall Mall Gazette, se entera de los asesinatos de Jack el Destripador. Aquel le cuenta todo esto y Aleister Crowley dice: pero es que parece que hay como una insistencia muy clara en a ver que los asesinatos estén a determinada hora y no a otra.
Parece como que el asesino quiere matar a esa hora, en ese momento. ¿Por qué será? Bueno, pues Aleister Crowley había hecho una investigación previa en un libro donde había levantado bastantes cartas de asesinos y de víctimas, y levanta las cartas astrales de los asesinatos, del momento de los asesinatos. Bien, en esas cartas astrales puede observar que hay dos planetas, que se repiten continuamente en el ascendente. Uno de ellos es Saturno, el gran maléfico, ya no les digo nada más, y otro, el planeta Mercurio, que en principio es un planeta inane, no es un planeta maléfico, no es un planeta importante, pero representa a los médicos y a la magia. Y entonces Aleister Crowley concluye, ahí están, van a verlas ustedes ahora enseguida, las cartas de los momentos, estas son de verdad, las cartas de las horas en que se cometieron los crímenes. Una de ellas es muy aproximada porque no se tiene la hora exacta, pero las otras sí lo son. Y pueden ver ustedes ahí, en una incluso Saturno está exactamente encima del ascendente, la que tienen más a su izquierda del todo, a la izquierda del todo, en la que está al otro lado de Aleister Crowley está Mercurio muy cerca del ascendente, en la casa 1. Abajo también tienen a Mercurio. Mercurio es ese señor así como con cuernecitos, ¿vale? Para el que no conozca la simbología, tienen otra vez a Saturno encima en la carta del medio, encima del ascendente, y muy cerquita del ascendente la última carta. Es decir, efectivamente, parece que Saturno y Mercurio, cuando no, pues estaban ahí en esos momentos. No mentía Crowley. Crowley pensó que era un mago, y su candidato fue un señor, este señor, ¿qué cara tiene? Este señor, bueno, vamos a ver, yo voy a intentar acortar porque también es muy complicada su historia, pero bueno. Bueno, este señor se llama Robert Donson Stephenson, y vivía con una señora que se llama Mabel Collins, que es discípula de otra señora que seguramente muchos de ustedes conocerán, Elena Petrovna Blavatsky, la fundadora de la Teosofía, ¿vale? Bueno, vivía con ella. Eran amantes. La primera hizo probablemente la que es la mejor novela sobre las teorías de Elena Blavatsky, y vivían pues, con este señor. Este señor firmó un artículo previamente donde decía que Jack el Destripador era un asesino ocultista y que además sus asesinatos tenían que ver con la magia. Seguían un ritual de un libro de magia famoso. Este señor firmó con Tau Tria Delta ese artículo, pero luego se supo que era él mismo, el Robert Donson. Es decir, él mismo afirmaba que Jack el Destripador era un ocultista, y Aleister Crowley pensaba que él era el ocultista que era Jack el Destripador. Pero no solo lo pensaba Crowley, lo pensaba también el propio jefe del señor Tau Tria Delta, o Robert Donson, que era el gerente de la Pall Mall Gazette, donde escribió este señor, y también pensaba que su periodista era Jack el Destripador. De hecho, este señor entró y salió en varias ocasiones de alguna institución psiquiátrica por aquellas fechas. Y se le ocurrió una idea brillante. Dice, bueno, voy a acusar junto con un socio, voy a acusar a un señor, a un médico suyo, uno de los médicos que le atendió en esas instituciones mentales, voy a acusar a ese señor de ser Jack el Destripador. Bueno, le acusó. Perdón, ya sé que me he pasado de tiempo, no sé dónde está Pedro, sé que me he pasado 3 minutos ya, voy a pedir esos 5 minutos de cortesía, ¿vale? El caso es que, como decía, estamos acabando. Como decía, este señor dice, bueno, voy a acusar a uno de mis médicos, porque es médico, se dice que Jack el Destripador, eso se decía en la prensa, que tenía conocimientos médicos, no cortaba aquí y allá, no sabía por dónde cortar. Pues seguro que me creen que no le creen. No solo no le creyeron, sino que él se buscó un socio también, no sé por qué todo el mundo se busca socios para hacer una cosa que se puede hacer individualmente, pero se buscó otro socio para acusar al médico.
Y el socio, había una recompensa, hay que decir, había una recompensa del librito, había una recompensa porque entregara ya que el destripador, y entonces lo que pensaron es, bueno, pues la acusamos, nos repartimos la recompensa, aquí, tal y cual, tal y el socio lo que hizo fue acusarle a él. Dijo, no, si ya que el destripador es es Robert Johnson. Tampoco le creyeron. Y de hecho, pues tampoco hay ningún tipo de... Esto está recogido, todas estas cosas, si ustedes lo quieren profundizar más en ellas, está recogida en estos libros de Melvin Harris, en esta trilogía que tiene sobre este señor. El último de ellos es donde está quizás todo más completo, la verdadera cara, el verdadero rostro de Jack the Ripper. Y por último, recogiendo el guante de ese artículo de Tau Tria Delta, de Robert Johnson, donde los asesinatos eran todos rituales y eran de un mago que pretendía obtener determinados poderes secretos, pues todo eso lo recoge otro autor, en este caso Ivor Edwards, en este libro, Jack the Ripper's Black Magic Rituals, donde afirma que los rituales, los asesinatos, obedecían a un ritual, que efectivamente Jack el Destripador perseguía obtener poderes mágicos. Más aún, que en su tercera víctima, una vez conseguida su tercera víctima, se volvía invisible. Cuidado. Y de hecho, un policía vio entrar a la tercera víctima y a un hombre en un callejón sin salida, en un cul-de-sac, en una plaza. Les siguió y cuando llegó allí solo estaba el cadáver de la mujer. Y aunque el policía con su linterna intentó ver dónde estaba oculto ese hombre, ya no lo vio. ¿Por qué? Porque sabía por qué. Bueno, todo esto tampoco es verdad. Es decir, ningún policía siguió al asesino de Liz Strike, que era la tercera víctima, al callejón, al cul-de-sac donde murió. Se lo encontró un judío que iba a una reunión de judíos, que llevaba su carro y que entró por Bernard Street, pero que no vio entrar a nadie. Simplemente al entrar en ese lugar fue cuando se encontró el cadáver. Y también dice Ivor Edwards que la posición de los cadáveres y los lugares donde se cometen los asesinatos es tremendamente importante, porque forma una estrella de 5 puntas, como la que aparece en la portada de su libro. Una estrella de 5 puntos. Bueno, vamos a comprobarlo. Bueno. Lo dejo a su criterio. Bien. Bueno, como ven, Jack el Destripador tiene muchas interpretaciones ocultistas en relación con el ocultismo, pero, como digo, bueno, pues no se pudo sustraer a esa tremenda forma que lo impregnaba todo, ¿no? Ese poder omnívoro del ocultismo y del esoterismo, que parecía que todo lo que hubiera en la sociedad victoriana lo tenía que tocar. Termino ya. No termino ya. Y como digo, pues no se pudo sustraer a eso. El halo de ocultismo, de magia que reinaba en esa época, pues lógicamente hizo que Jack el Destripador pues también se viera afectado por esto. Interpretaciones que han llegado a nuestros días, como han visto, libros muy actuales de 1970 y pico. Digo muy actuales porque quiero pensar que no es tan antiguo la cosa. Bueno, teorías de libros, que han recogido libros, cómics, etcétera, prácticamente hace 4 días. Desgraciadamente, como hemos visto, pues todas estas teorías, aunque son muy atractivas y pueden servirnos perfectamente para un argumento novelesco, criminológicamente no tienen absolutamente ninguna base. Así que Jack el Destripador pues sigue oculto entre las sombras de Whitechapel y no se ha descifrado nunca, a pesar de muchas otras teorías que no tienen que ver tampoco con el ocultismo y que han intentado desenmascararlo. Ninguna ha probado fehacientemente que hayamos descubierto a Jack el Destripador. Y esto ha sido todo.
Esto es. Ahí estoy yo grabando psicofonías con Paco Azulín, Elvira, Naya, había yo. En una noche lluviosa tremenda y fue el único sitio. No me lo puedo creer. Sí. Que estuvieras grabando tú psicofonías. Sí. Pues fue el único sitio donde no había nadie. Y bueno, tuvimos que grabar allí, ¿no? Recuerdo que nuestra investigación se centraba única y exclusivamente en intentar saber quién era Jack el Destripador. No sé si te acuerdas, Elvira, que estamos allí con un paraguas para la grabadora, y esto es verídico, ¿eh? Y en un momento dado, cuando preguntamos ¿quién fue el destripador?, se oye una voz, y no la he traído porque no la había preparado, pero se oye una voz que con claridad infinita dice Jack. Esto es verdad. Nos ha jodido. Es una anécdota curiosa. Recuerdo, antes de que tenemos un receso ahora, pero cuento una cosa. Estábamos en la Perdona, Pedro. Os recuerdo que preguntas, por favor, en la cajita. Sí, yo las recogeré y luego las contesto si quieren. Ya. Estábamos en una iglesia, en la iglesia de San Bartolomé. ¿Alguno la conoce? Es preciosa. San Bartolomé. Preciosa, preciosa. Es de esas de libro que pasas el dedo solamente para entrar, ¿no? Y estamos ahí. Bueno, ahí ya se han rodado películas. Vea, ¿qué películas se han rodado? Es que hay un montonazo de películas. Bueno, luego lo miro y os lo digo. Y aparece, estábamos Bea y yo solos, Bea se quedó con Elvira y con Paco en el apartamento que teníamos, en una noche de estas tremendas. Pedimos autorización al clérigo y nos dejó. Se estaba preparando un acto nocturno, yo no sabía nada. Estábamos, el clérigo que venía por un pasillito, columnas, así tipo de fantasma, del fantasma, ¿no? Y volví a preguntar una pregunta, ¿no? La pregunta era concreta: ¿quién fue Jack el Destripador? Y aparece una voz que yo recuerdo que en el programa de Espacio Blanco se la envié a Miguel. Y Miguel me dijo, Miguel Blanco me dijo: Pedro, si pongo esto me tiran de Radio Nacional. Aparece una voz tremenda que dice no way. Quien sepa un poquito de inglés, que sepa más o menos quiere decir que no va a haber forma, no hay camino, no hay salida, no hay una vía de conocerlo. Yo creo que esta reflexión es un poco lo que Antonio nos ha contado mucho. En fin, anécdotas de la vida. Gracias, nos vemos, tenéis un ratito, ahora venimos con Carol, pero nada, un segundito, ¿ok? Venga, ahora nos vemos.